Bien, son las 8 p.m. Estamos en Joinville y hoy es 5 de agosto de 2026. Transmisión en vivo de hoy. ¿Cómo genera el Estado desigualdad? Nuestra intención es llevarlos para ayudarlos a comprender cómo se produce la desigualdad en el Estado brasileño y otros estados, especialmente en Latinoamérica, pero cómo se produce esta desigualdad. Explicaremos exactamente cómo se trata al Estado. De algunos en detrimento de otros. Pero, ¿cómo ve él esta conexión con todo esto? Leiber hablará sobre cómo el Estado crea la desigualdad. El tema parece complejo, pero es bastante simple. Creo que todos lo entenderán porque realmente es muy simple. El Estado crea la desigualdad principalmente porque no ve ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el Estado no ve ciertas cosas, no era el Estado, la visión que tenemos del Estado es una visión fabricada dentro de nosotros. Los gobiernos llegan, la política llega y fabrican la visión que tenemos del Estado, normalmente tú, yo. Durante mucho tiempo hemos concebido al Estado como algo distante, cuya función es recaudar impuestos, castigarnos, perseguirnos, vigilar nuestros errores y encarcelarnos. Esa es la visión del Estado, una visión arcaica y anticuada que muchos políticos utilizan. El Estado está para esclavizarnos, para recaudar impuestos. Es la visión de alguien que busca destruir el Estado o que ya lo ha usurpado y pretende que nos opongamos a él. El Estado, en cambio, tiene un concepto mucho más amplio, abarca al ciudadano y al territorio. Se trata del cuerpo del ciudadano y del territorio. En el estado actual, en nuestro estado, esto no está muy claro. Los ciudadanos solo aparecen en el estado cuando presentan reclamaciones de deuda con un CPF, número de identificación fiscal brasileño, con una cuenta bancaria. No aparecen en el estado como seres vivos, como un cuerpo territorio. No es sorprendente. Entonces, ¿cómo genera el estado desigualdad al no ver el cuerpo del ciudadano, al no ver al ser vivo? Así que ya empieza a crear desigualdades porque el Estado se construyó sobre una base extraña, sobre la base de una república y una democracia griegas y romanas. Hablaré un poco más sobre eso en un momento. Pero miren, el Estado crea desigualdad porque no ve, porque no percibe las cosas. ¿Cómo puede el Estado no percibir legalmente a través de sus instituciones? Porque el Estado es algo abstracto. Si divides un Estado, llegarás a un cuerpo territorial. Pero el propio Estado no reconoce el cuerpo territorial como la parte más pequeña del Estado, reconoce la parte más pequeña del Estado y de repente es el territorio brasileño. De repente es el ciudadano y el territorio. Es solo el ciudadano o el territorio. Y entonces se pierde un poco. ¿Puede haber un Estado sin territorio? Puede haberlo. Y como la cultura, así que se pierde. Lo que está sucediendo es que necesitamos más claridad por parte del Estado. Necesitamos que el Estado entienda que la unidad mínima de un Estado es un cuerpo territorial y biomas, si el Estado tiene más de un bioma. Si el territorio del Estado tiene, el nuestro, por ejemplo, tiene la Mata Atlántica, la Amazonía, el Cerrado, la Pampa, así que tenemos muchos biomas en el Estado. Son cuerpos, territorios integrados en biomas. El Estado no ve esto. Y eso es lo que vamos a ver porque el Estado crea desigualdad, porque no ve esto. ¿Y cómo puedes ayudar al Estado? Hablando con tu político, con tu concejal, con tu alcalde, con tu representante, con el senador. Si tienes contacto con cualquier otra persona, con quien sea que tengas en la política, vas a decir, mira, necesitamos que el Estado comprenda mejor la realidad porque el Estado surge de esta tendencia. ¿Y de dónde surgió el Estado? Tomemos como ejemplo la zona precolonial, antes de que Brasil y América fueran invadidas por Europa. Antes de la invasión existía aquí una cultura que no detallaremos ahora, pero esta invasión europea llegó como
Los emperadores, como el primer emperador Don Pedro, llegaron con esta idea de imperio, con esta idea de una estructura, de una organización, una estructura que explotaría el extractivismo e impondría normas y reglas en ese lugar. Miren, normas y reglas de Europa, de Portugal, llegando al territorio al otro lado del Atlántico. Desigualdad. La norma y la regla deben nacer del territorio, de las necesidades locales de cada cuerpo territorio. Y entonces, sí, normas y reglas nacidas de estas personas y estos biomas, ahora tenemos. Se está formando un Estado que intenta cumplir con estas reglas y normas. Te lo explicaré de otra manera para que te resulte más fácil. Veré si puedo simplificarlo. Miras un río. El Estado no ve el río. El Estado ve el río si el río produce peces. Pero miras el río y el río tiene agua limpia, dulce, buena, agradable y potable. ¿Puedes beber el agua del río? Perfecto. El Estado ve la producción de peces, sí, pero el agua del río que alimenta a todos con agua del río, el Estado no la ve. Pero por alguna razón relacionada con la minería, el río se contaminó. ¿Significa que al contaminarse el río se pudrió? El agua del río no es potable. Un río contaminado genera más enfermedades. Las enfermedades crean problemas para la comunidad y exigen más hospitales y medicamentos. Ahora, el agua del río debe ser potable, agua embotellada. Esto genera más dinero, más hospitalizaciones. El PIB aumentó. ¿Aumentó el progreso? No, no aumentó. La desigualdad crece porque quienes explotan el río son más ricos, pero quienes dependían de él son mucho más pobres. Y el Estado fue quien permitió que esto sucediera. ¿Se dieron cuenta? El Estado crea desigualdad porque es ciego a todo el territorio, a ese bebé nacido a orillas de ese río, a ese bioma que es el río limpio. El Estado no ve eso, el Estado ve que vamos a extraer minerales, que vamos a buscar oro, que vamos a buscar algo. Lo ve cuando se trata del aspecto monetario del dinero, del aspecto económico. Pero ¿qué pasa con todo el bioma? Así que el Estado es miope, pero esta miopía del Estado no es infundada. El Estado es así por el trabajo de una élite que vino a explotar. Pero esta élite llegó en 1500. Pero abandonó la tendencia. Es impresionante. Y a veces, en el título anterior que iba a usar para esta transmisión en vivo, lo había relacionado con cómo el Estado tiene que dejar de mirar los efectos y empezar a mirar las causas. ¡Wow! No es posible con el Estado, con todo su conocimiento, toda su experiencia en ingeniería, literatura, filosofía, estructuras sociales, derecho, no mirará las causas. Solo se centra en los efectos. Nuestro Estado se centra en los efectos. Sí, ¿por qué miras el efecto? Porque no puede entender el río. El Estado no entiende el río, el Estado no entiende el bioma, porque el bioma solo será. Se percibe en el Estado cuando comienza a ser explotado. Por lo tanto, el bioma que produce aire limpio no se nota, no se tiene en cuenta en los cálculos del Estado. ¿Se dieron cuenta de cómo el Estado fabrica desigualdad? Porque es ciego. Miren, el Estado necesita infraestructura, ferrocarriles, necesita energía hidroeléctrica, de acuerdo, telecomunicaciones, lo necesita. El Estado necesita todo eso, estas carreteras, estas centrales hidroeléctricas, el tratamiento del aire, todo se coloca encima de algo. Ese algo es el bioma. Esto debe dejarse claro al Estado. El bioma es un recurso activo que el Estado no reconoce. Reconoce el bioma como algo que puede. ¿Cuánta madera obtendré extrayéndola de este bioma? ¿Cuánto puedo obtener minando este bioma? ¿Cuánta productividad extra puedo generar destruyendo este bioma, destruyendo este bioma? Un momento.
Entonces crearé desigualdad porque quienes lo destruyeron se enriquecerán, obviamente, y al enriquecerse entrará en juego algo en términos de causa y efecto de lo que les voy a hablar, algo muy importante. Es sencillo decirlo, puede tener varias variables, pero para ustedes, causa y efecto en el Estado hoy, ¿por qué el Estado fabrica desigualdad hoy? Miren, este es un ciclo causal. Así que vamos a desglosarlo para ti. El dinero compra alcance e influencia. Las personas muy ricas logran mayor alcance e influencia en las redes sociales. Con verdades o mentiras se consigue atención. La atención genera votos y permisos, pequeñas leyes y nuevas reglas. Cuando eres un político que facilita la minería de esta manera, que Petrobras haga esto o aquello, que los minerales se exploten de esa forma porque lograste convertirte en político. Los permisos protegen las ganancias, te hiciste más rico y las ganancias compran mayor alcance y el dinero compra ese alcance e influencia. Así que alcance, influencia, captar la atención, produce votos en permisos, el permiso para dar uno más. Y entra en un ciclo de refuerzo positivo, donde esta persona va y se convierte en un volcán de vida, construye un mástil y compra a un montón de congresistas, senadores, ministros y funcionarios públicos. Compra esa influencia y compra leyes, reglas y regulaciones, y el Estado fabrica desigualdad. Pero ¿qué hace el Estado? Envía policía a las regiones de desigualdad, porque si envío a la policía allí y hago que maten a personas negras pobres, obtengo votos. Porque entonces estas personas, estos políticos, están demostrando que son fuertes en la corrupción. Esperen, esperen. São Paulo es un ejemplo muy típico de esto. Llegan los partidos de derecha, Tarcisio y otros, y promueven la agresión y el número de robos de celulares ha aumentado. Es algo, São Paulo se ha vuelto absurdo en ese sentido. Ponen en el poder a quienes no abordan las causas, solo los efectos, pero el efecto es glamuroso. Entrar en la favela, destrozar y matar da votos, ganas votos con eso y con esos votos aumentas tu influencia y permisos. El dinero se filtra por aquí y por allá y se enriquecen. Así, el Estado se queda muy corto de lo que la sociedad necesita. El Estado, en mi concepto, un Estado que será también el de otros, la unidad mínima de un Estado es el cuerpo, el territorio. ¿Qué es un cuerpo, el territorio? Imagínense sentados ahí, están aquí. Ustedes, supongamos que soy ustedes, así que estoy aquí. Ustedes están aquí. Yo, aire, agua, lugar, espacio, territorio, comida, bebida, donde quiera que esté, existo en el espacio, existo en el bioma, existo en un territorio a mi alrededor. No soy solo un CPF, soy el cuerpo del territorio y este cuerpo es el territorio. La unidad mínima del Estado y cómo lo hace. Cuando el bioma y el cuerpo territorial son entidades reconocidas por el Estado, incluso sin CPF, DNI brasileño, incluso sin cuenta bancaria, incluso sin saldos bancarios ni deudas, son reconocidos por el Estado y la desigualdad disminuye. Pero ¿cómo puede el Estado reconocer un cuerpo territorial? Si el cuerpo territorial es la unidad mínima del Estado, la rentabilidad, los ingresos del Estado deberían ir a todo el cuerpo territorial. Esto no sería un ingreso mínimo, sino un ingreso contra el territorio, y entonces la desigualdad disminuye. ¿Es esto lo que el Estado desea? El Estado lo quiere, pero ha sido usurpado. Quienes usurparon el Estado no lo quieren, quienes se han hecho cargo del Estado quieren que se sanee. El gasto estatal se acerca a 1,11 billones de dólares en intereses que van a parar a quienes, en esencia, se están apropiando del Estado. Así, se genera un círculo vicioso que beneficia a quienes han tomado el control del Estado. Quienes se han apropiado del Estado logran controlar este poder económico, y es curioso que el Estado recoja los intereses y los distribuya entre los más ricos.
Desde la pirámide social, distribuye intereses en la cima, crea opacidad en el presupuesto secreto, por ejemplo. ¿Conoces esas cosas en el Congreso? Presupuesto secreto, miles de millones aquí y allá. Otras cosas se filtran de un lado a otro. La opacidad también afecta la publicidad en juegos de azar. El Estado permite la publicidad en juegos de azar. El Estado tiene la Lotería Federal, juegos de azar. Hay Betis. No es que el Estado sea dueño de Betis, pero ahora al menos las regula para que paguen impuestos. Pero el Congreso ni siquiera quería grabar a los Betis porque, en cierto modo, protege estas estructuras de poder. ¿Por qué las protege? Por esa relación causal de la que les hablé. El dinero compra alcance e influencia. El alcance atrae la atención genera votos y los permisos protegen las ganancias, ¿verdad? Las ganancias compran más alcance e influencia, compran representantes, compran senadores. Así que si un vete obtiene muchas ganancias, pueden estar seguros de que se están comprando representantes y senadores para que Segriña reciba un trato preferencial y pueda aprovechar esas ganancias. Pero más allá de las apuestas, existe el mercado financiero. El apalancamiento que usó Master fue un gran acto de corrupción. Pero no se puede llegar porque la estructura de nuestro Estado es opaca. ¿Por qué es así? Porque este dinero proviene de varios fondos, con muchos CNPJ y otros detalles que nadie sabe a quién pertenecen, pero el dinero circula de manera opaca. Es un Estado omiso, un Estado que no aclara quién es el dueño del dinero. Se trata de fondos, fideicomisos e identificaciones fiscales de deudores habituales. Te haces muy grande, cambias de empresas y más empresas y 10, 20 empresas y el ID del contribuyente individual todavía está muy atrás. Esto crea desigualdad, es un estado desigual, fabrica desigualdad. Pero ¿cuál es el origen de esta fábrica? El origen es que no ve, no percibe, no entiende el cuerpo, el territorio y no comprende el bioma. Hablo en serio, realmente no entiende. Si miras la Constitución, el bioma no es nada, el Amazonas no es nada. Vamos a preservarlo, no extraigamos, explotemos, porque ¿sabes lo que es la explotación? La percepción del Estado se basa en la explotación del bioma, en la colonización del bioma. ¿Por qué colonizar la Amazonía? Coincido con Ayrton Cranach. Cranach dice que este gobierno, incluso uno de izquierda, ¿por qué quiere colonizar la Amazonía? Defiende este territorio, defiéndelo tal como es, intenta generar riqueza y desarrollarla, no a través de la deuda, como es el modelo económico actual. Son personas sumamente inteligentes, pero al acercarse a los 18, 20, 22, 24 y 28 años, el mercado financiero las secuestra. Nuestras mentes brillantes prácticamente trabajan para blanquear dinero. ¿Qué le está pasando al Estado? ¿Se está dejando guiar por un mercado financiero que siempre busca crear dinero mediante deuda? ¿Qué tal si cambiamos este paradigma? ¿Qué tal si empezamos a crear dinero ahora mismo también mediante crédito, sin deuda, con monedas digitales de Banco Central, CBDC, para el consumidor? Un nuevo Estado, un Estado que entiende el color en el sector, que entiende la vida, un Estado centrado en la vida del bioma, la vida de cada ciudadano. Entonces, estas diferencias te hacen darte cuenta de que el Estado dejará de decir tonterías como, oh, porque nuestra población carcelaria es enorme, entonces verás que el 70% son negros. Un momento, ¿qué está pasando? Esto es casi racismo. La población es negra. Lo que está pasando es una falta de protección por parte del Estado cuando el Estado llega demasiado tarde. Y voy a hablar de algunas diferencias. Está el tiempo. A veces digo que un poder del Estado debería ser el dinero y el tiempo, y también está vinculado a los procesos. Algunos procesos que duran 10 o 20 años terminan desapareciendo porque
El proceso ha caducado, ya no es válido porque han pasado 10 o 20 años. Así que estos procesos que implican mucho dinero ralentizan el proceso. Los procesos que involucran, por ejemplo, una necesidad pública en su región, una persona pobre cerca de un río con problemas de alcantarillado, algo similar, eso es difícil. Que la comunicación llega a todo el territorio brasileño, pero si la chica da una señal de caerse. ¿Lo notaste? El tiempo que tardan las noticias en llegar a los medios también determina la incompetencia del Estado para preservar la vida, para preservar el bioma. Los biomas están siendo saqueados, los biomas están siendo destruidos y esta noticia no llega. Esta noticia se incluye porque la bolsa está nerviosa. Al mercado financiero no le gustó tal o cual acción. ¿Por qué no le gustó al mercado financiero tal o cual acción? ¿Acaso fue una acción que preservó la vida o no? No. Porque esta noticia se adelanta, porque esta noticia se convierte en prioridad, porque el Estado no defiende la vida, sino el mercado financiero. Y el mercado financiero genera dinero y es importante para el Estado. No estamos hablando de eso. Sí, pero el mercado financiero sigue generando deuda, dinero, a menudo con apalancamiento. Un apalancamiento del que les hablé hace un rato, un apalancamiento falso. No sé cuál, en realidad, él compra todo el papel sin valor. Este papel sin valor por centavos. Habla así con todos los papeles aquí, por lo que estos papeles valen 1000 veces más y ahora este fondo tiene tal rentabilidad. Mentira tras mentira en el mercado financiero. Eso es pericia, eso es negocio. El río está contaminando el estado en noviembre. Seguimos deforestando. Oh, la deforestación está disminuyendo. Deberíamos aumentar la reforestación. Hablando de deforestación, ¿dónde está el estado? Y los cuerpos y territorios abandonados, la madre que necesita cuidados cuando nace el bebé, el embarazo, la educación. El estado no llega, el estado no llega. Luego llega un adolescente ya aprendiendo, ya matando porque el Estado no llegó antes, no llega antes. Al no llegar antes, está permitiendo que la fábrica de desigualdad prospere. Así que llega con la policía, llega para montar un espectáculo de arrestos y necesitamos seguridad, también necesitamos ese Estado. Pero hombre, ese es un efecto, a veces estamos en un Estado que trabaja en los efectos, no en las causas. Y se pueden ver grandes problemas ocurriendo y el efecto se televisa, es el efecto, y la población está abrumada por la información. Recuerdo muy bien que la extrema derecha, Steve Bannon, hace tiempo alguien dijo que el secreto del éxito es bombardear las noticias con mentiras y falsedades para confundir a toda la población. La idea de que los políticos son corruptos y deshonestos lleva a la gente a creerlo, pero detrás de todo esto la población se pierde, ya no saben cómo votar, solo saben a quién odiar y esta polarización se basa en mentiras difundidas masivamente. Sin duda, hay personas muy ricas detrás de estas entidades y fondos corporativos, ¿verdad? Y el sistema financiero está detrás de todo esto, difundiendo falsedades y sobornando a uno u otro, difundiendo imágenes de estas personas para que critiquen al Estado. El Estado quiere cumplir contigo, el Estado quiere más impuestos, este Estado no sirve. No hay respuesta. Brasil es así, se le ha metido en la cabeza a mucha gente y no pueden explicar con datos por qué es así. Si presionas un poco y Lula empieza con una mentira tras otra y se pierde y la desigualdad persiste. Y te pregunto, ¿sigue contaminado el río que pasa junto a tu casa? ¿Siguen abiertas las alcantarillas? ¿Por qué no es este el problema? Porque el Estado no está involucrado, porque el Estado es negligente en estas cosas tan básicas. El saneamiento básico es una necesidad estructural y el Estado lucha con ahínco por él, pero se fija en el saneamiento básico, pero no ve los cuerpos y territorios por todas partes porque no está en la Constitución.
¿entiendes? Mi crítica no va dirigida directamente al Estado por no tener esta estructura perceptiva de un cuerpo territorial, de quienes nacen ahora, de nuestros ancianos y de quienes mueren ahora. No tiene esa percepción. La percibirá a través de la cuenta bancaria, a través del flujo de dinero. Se nos percibe por el flujo de dinero que generamos, no por quienes somos. Eso es desigualdad, porque si tienes cierto nivel económico, de alguna manera el Estado te percibe o te defiende. Pero si el Estado fuera más responsable, actuaría más sobre las causas profundas. Y te diré cuáles son: el bioma, el cuerpo y el territorio, la educación, la seguridad, la salud. ¿Sabes? A la población le irá bien con los flujos de dinero que pasan por las fintech y demás, yendo y viniendo en efectivo, comprando apartamentos. Entonces dices, oye, ¿por qué estos tipos tienen tanto dinero en efectivo? Porque son corruptos. O como dice un amigo mío, mira, un congresista que se hizo rico robó. Si ya era pobre cuando empezó como congresista y ahora tiene 100 propiedades, 50 hermanos, robó, no hay otra explicación. No necesitas pensar en muchas cosas. Un congresista no gana lo suficiente como para tener 50 propiedades. Si un congresista tiene 50 propiedades, robó, es corrupto. No, hombre, solo mira los datos con calma. Los empresarios tienen su riqueza, pero entonces la política no enriquece a nadie. ¿Pero quién roba? Quien quiera que cree estos permisos, leyes y regulaciones para facilitar a tal o cual empresario o tal o cual flujo de dinero de manera fraudulenta, está creando desigualdad porque en este momento, ¿qué dice la gente y qué se comenta en los principales medios de comunicación? El gobierno tiene que hacer y su tarea es reducir el costo de la atención médica, reducir el costo de la seguridad, reducir el costo de la educación, reducir un momento. Estamos pagando 1 billón en intereses ahora mismo. ¿Y por qué no reducir este pago de intereses? ¿Es posible? Sí, lo es. Podemos crear un orden dentro del propio Estado donde reconozcamos el bioma. El bioma está creando agua, el bioma está creando biodiversidad, el bioma está ahí y es productivo. Y si entra al Estado como productivo, puede generar moneda como productividad. Y si el bioma entra como Estado, como generador de moneda de productividad, puede bajar del comercio minorista, entrar como ingreso del bioma. Y tenemos dinero entrando a la economía, mucho dinero, grandes sumas de dinero entrando a la economía, pero dinero en ingreso real del bioma entrando a la economía. Entonces voy a recortar de la educación. No vamos a permitir que esta gente, no vamos a decir nada en Internet, que siga esta avalancha de mentiras, nada que ver con lo que dice ese tipo, libertad de expresión, que cada uno mienta como quiera. Cuando publicas una noticia sobre lo que pasa en tu vida en Internet, publicas una noticia. Esa noticia llegó a 2, 3 o 4 mil personas. Lo publica 1 millón de veces, 10 millones, 20 millones, 30 millones de veces. No es la misma noticia. Inundan Internet con otras líneas. Así que nuestras noticias o noticias sobre la realidad quedan relegadas y las mentiras se publican y se replican muchas veces, dándonos una sensación de protección contra algo que está mal y es falso. ¿Tienes protección contra esta suplantación de identidad? Lo sé, lo estoy entendiendo bien, pero no. Estás siendo atacado por algoritmos que localizan tu perfil y te dicen exactamente lo que quieres oír, distorsionando las noticias y adaptándolas a tus preferencias, dejando un sesgo que es lo opuesto a lo que quieres oír. Está hecho a tu medida. Así, lo que era un hecho se convierte en noticia y la noticia se adapta a lo que quieres oír, se desvía de la realidad y nos perdemos y surge la desigualdad. Jackson, has hablado mucho sobre la desigualdad y cómo la resolvemos. Son problemas reales. Mira el árbol cerca de tu casa, mira el río que está cerca, mira la basura, la recolección de basura. Cero residuos es lo que necesitas en la ciudad, la contaminación de la ciudad, el aire y el agua, la calidad del aire y del agua. Estas son noticias del bioma mismo o de la ciudad misma. Estas son realidades concretas.
La pantalla no te da la realidad concreta. Muestra lo que fue el algoritmo o lo que alguien hizo para que te lo mostrara en la pantalla de tu teléfono o computadora. Ahí no encontrarás la materialidad de las cosas. Ahí encontrarás efectos visuales y sonoros. Y el Estado simplemente se queda ahí en silencio, observando, dejando que suceda. Cuando intenta establecer una nueva norma, los representantes ya están polarizados, hablando de libertad de expresión. Es la libertad de expresión del cuerpo, del territorio, en un bioma limpio, en la escultura que... En la polarización tienes que expresarte de esta manera, con este grupo. Y si eres diferente del grupo o excluido del grupo, la desigualdad aumenta porque incluso una persona con poco poder de investigación se adapta o se somete a pertenecer a un grupo y decir lo que el grupo quiere que diga, aunque no lo crea. Así que los grupos falsos permanecen, pero todos necesitan pertenecer. Eso es la desigualdad. Hoy el Estado es una fábrica de desigualdad que pretende defender y mantener la igualdad, los filósofos, etcétera, los derechos que ahora entran al Estado con leyes y normas, mañana los diputados cambian y los quitan. La estructura tiene que entrar dentro del Estado, tiene que percibir al cuerpo ciudadano como una unidad mínima del Estado y el bioma que produce, generando ingresos para el Estado. Eso ya se percibe. El cuerpo ciudadano también genera ingresos con el ciudadano directo y los biomas. ¡Wow! Dos grandes ingresos, así que el Estado comienza a percibir dos entidades, el cuerpo ciudadano, los biomas y los ingresos. El dinero fluye hacia el Estado. Ahora el Estado asume su responsabilidad porque reconoce el bioma como parte de su comunidad. Amigos, ese es el mensaje que quería dejarles. Usen esto, díganle a sus políticos. Debemos despertar esta conciencia política. Cambiamos Brasil a través de los políticos, no de otra manera. Los políticos cambiarán nuestra sociedad. Necesitamos políticos, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo. Hasta el próximo miércoles.